hablo en relación a un tiempo, a 35 años trabajando en una escena independiente, sin becas, sin instituciones que lo respalden, y con la capacidad de renovarse siempre, ¿no? De no quedarse en el teatro que estuvieron haciendo al principio. Para muchos que hemos estado cercanos a Villascani, además maestros de muchas generaciones, no porque sean muy viejos, sino porque llevan mucho tiempo trabajando, no podemos constatar. Pues para todos los que hemos estado cerca de ellos han sido un núcleo de renovación y de una mirada no solo siempre atenta a la práctica escénica, a la capacidad de renovar la práctica escénica, sino también de renovar el diálogo con su comunidad, con su entorno, ¿no? Pues, muchas gracias por estar aquí. Grupo y memoria, viaje en la frontera. A nadie recomiendo que forme un grupo de teatro, a pesar que no imagino la creación escénica sin un colectivo que la sustente. A pesar que la mayoría de trabajos que me han conmovido, aquellos que guardo conmigo son resultado del teatro de grupo. Entiendo que cada quien y en su momento debe encontrar sus propias preguntas. Un grupo no supone una fórmula, es una respuesta. La formación de un grupo era lo que correspondía hacer, sin ninguna duda, a quienes queríamos cambiar el mundo con el teatro en la década del 70 del siglo pasado. Nuestros grupos eran familias en cuyas obras se anunciaba la conquista del pan y la felicidad. Nuestras obras, que reflejaban la realidad política y social de nuestros países, estaban cargadas de esperanza y poco a poco se fueron convirtiendo en inventarios del horror. Personajes víctimas de la violencia, migrantes, desplazados, desaparecidos, poblaron nuestros escenarios. Sin embargo, hay que decir que al lado de las motivaciones artísticas y sociales existe una historia grupal y personal que también está presente. En ese cruce de caminos entre el teatro y la vida han nacido nuestras obras. A menudo me preguntan cómo hemos hecho para seguir tanto tiempo unidos. No tengo una respuesta. Tendría una diferente para cada momento de nuestra vida. Lo constante quizás sea compartir el deseo de seguir aprendiendo juntos, pero al mismo tiempo juegan lo suyo el papel del azar, lo anecdótico, porque es la vida de las personas lo que determina la historia de un grupo. Quienes ven los resultados del trabajo desconocen la historia secreta, no tienen que conocerla, no es necesario. Solo quiero decir que existe como una línea argumental paralela. Allí también hay conflictos. Ellos, al igual que en el teatro, son los que nos hacen andar. Los grupos generan su vida y también los mecanismos de su destrucción. Hay momentos en que es natural que algunos integrantes entren y salgan del grupo, que se vayan. Pero hay momentos en que la salida de alguien se convierte en una pérdida. En un grupo con más de 30 años de vida, lo hemos sentido algunas veces. Un grupo, como cualquier organismo vivo, está sujeto a la ley universal del ciclo vital que determina con la desaparición. Si tenemos presente esa elemental verdad, creo que podemos vivir con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero, ¿qué es un grupo? Un grupo es un momento determinado de su vida. Es necesario saber cada vez cuál es ese momento para encontrar oportunamente las preguntas. Creo que la vida en un grupo se fortalece aprendiendo a combinar los espacios colectivos con los personales. En nuestro caso, algunos proyectos involucran a todos y otros son iniciativas particulares y luego, de todas maneras, repercuten en el colectivo. Esta práctica de encontrar sobre todo un sentido personal en lo que hacemos, es una manera de buscar, antes que lo bello, una convicción, una verdad personal que cuando se asoma se puede convertir en un fundamento estético. Esta búsqueda, considero, ha sido una de las claves para la continuidad en nosotros. Pienso que así vamos construyendo una memoria común, matizada por la experiencia de cada uno.
La narradora. Destino es de los débiles crear señores del poder, así como en sueños creamos seres para nuestro miedo, y solo el dormido los ve y se angustia. Pero ahora estoy en vigilia y ver a Creonte me angustia. Coronado recién ayer, es el más reciente rey de Tebas, y sin embargo ya su seno es fruncido. Está bajando lentamente los escalones de palacio, y sé que no trae en la boca palabras felices. Creonte, el rey. Nuestra patria es hoy nuevamente una tierra de sosiego. Después de las violentas marejadas de la guerra, las cosas se han asentado y funcionan como originalmente. Mirad alrededor. El vino está en las ánforas, los sirvientes sacuden las alfombras en las ventanas. El amor anida otra vez, felizmente por igual, en los inmortales y en los hombres efímeros, y ya todos los muertos de la guerra están ahora abrigados por la tierra, excepto uno, el cadáver de Polinices quedará insepulto, carne de disputa y hartura de las aves y de los perros voraces. Porque él, que fue desterrado, vino con los crueles argivos, dispuesto a ver con placer el fuego consumiendo la ciudad de sus padres. La no tumba para él es mi determinación, porque jamás los malvados recibirán más honra que los justos. Y que así quede pregonado también quede el castigo. Aquel que le haga exequias, que le haga duelo, que le cubra con tierra, agregará su propia muerte a la del muerto. Y vayamos ahora a concluir las honras de su hermano Eteocles. Dispongan carrozas, caballos, flores, banderas. Y ustedes, capitanes de la guerra, agreguen un mechón de su cabello para que se consuma por el cuerpo de aquel cuya causa fue la patria. Queden así en el olvido los pasados combates. Y vayamos ahora a los templos de los dioses en danzas nocturnales, y que Baco sea nuestro guía. Antígona. La víbora tiene una sola cabeza, Creonte. Mi hermana Ismene es inocente. Sus pensamientos más atrevidos no van más allá de su tímido frontal. Dices que he violado tu ley. ¿Pretendes tú, mortal, prevalecer sobre las leyes no escritas, pero inquebrantables de los dioses? Solo ellos tienen mandato sobre los cuerpos de los muertos. Recuérdalo, solo ellos. Sé bien que Polinices venía a devastar nuestra patria y que Eteocles la defendía, pero ahora, muertos,
El Hades les otorga igualdad de derechos. Como ves, he preferido cumplir con los dioses, no con tu arrogante capricho. Sucumbir por tal motivo es ganancia y no me duele. Doleríame, sí, que el hijo de mi misma madre quedara insepulto. Tú sigues llamándole enemigo hasta el fin de tus días, pero yo he nacido para amar, no para compartir odios. Ha de parecerte que hay sonido de locura en mis palabras, pero no, la locura está en tus oídos. ¿Sabes que hay muchos tebanos que alzarían estas mismas palabras, que las dirían a voces por calles y plazas, si el miedo no les cerrara la boca? Los dioses quieran, Creonte, que no te dure mucho el privilegio de ordenar impunemente lo que te place, y quieran también acabar pronto con tu gozo de solo escuchar el multitudinario e indigno silencio. Hemón, el hijo del rey. Te escucho decir palabras domésticas de padre, juntamente con órdenes y leyes del rey. Y privilegio siento en no verte como al alto gobernante que a otros se intimida. Te pido permiso para usar ese privilegio y decirte lo que escucho en las calles, entre las sombras. Toda la ciudad llora a Antígona. Los sencillos ciudadanos censuran la afrentosa muerte que le estás dando. Dicen, aquella que no consintió en que su hermano fuera carne de perros, ¿no es acaso aún más digna de honra que de castigo? Óyelos, padre. Yo quisiera para ti toda la sabiduría del mundo, pero los dioses no han creado aún a tal hombre. No imites a los soberbios de 1000 talentos, que cuando se les casca son buenos. Oye a los sencillos ciudadanos, padre, que nos desea humillante el aprender de ellos. Que tus leyes no sean de tu solo arbitrio, porque no es patria lo que es posesión de un solo hombre. Oye también a los dioses, mira la noche, porque en el silencio estelar ellos piden que no conculques sus derechos sobre los muertos. Oye a todos, padre, y revoca la dura orden para que todos celebremos la paz y Antígona la luz. Tiresias, el anciano adivino. Creonte, Creonte. Tú puedes jurar, rey, que tu trono está sobre amplias bases de mármol. Yo lo veo al borde de un abismo. Escúchame, están ocurriendo sucesos para el temor. Los 1000 pájaros de mi árbol, pájaros de algarabía, fueron atacados por grandes aves llenas de cólera
que hicieron del árbol campo de batalla, donde esgrimían garras para sangrarse cruelmente. Al no comprender esa violencia, ¿acaso figuración de otra venidera? Yo corría a ofrecer sacrificios en el altar, puse en el hornillo las ofrendas habituales, frescos húmeros de oveja y buey y pequeñas vejigas de hiel, y todo untado con grasa para avivar más el fuego. Pero el fuego no levantó sus lenguas y la grasa se consumió gota a gota sobre el rescoldo, dando gran humo, y la hiel salpicó el aire oscuro y atosigante. Dime, Creonte, ¿por qué los dioses rechazaron mi sacrificio? ¡Tú retaste a los dioses! Pero todo Tebas paga tu insolencia. Me retiro, pidiéndote que no punces más el cadáver. ¡Entiérralo! Que se diga que fuiste valiente corrigiendo tus hierros y no valiente volviendo a matar al que ya está matado. Estos son fragmentos de Antígona, trabajo unipersonal de Teresa Rally. Es una demostración de trabajo. Decía que son fragmentos que hemos unido para este desmontaje, que nos van a servir para reflexionar. En el grupo tenemos la práctica de hacer demostraciones de trabajo o desmontajes, y le llamamos desmontajes a un momento de reflexión posterior que se hace sobre los espectáculos con fines pedagógicos para los estudiantes, para nosotros mismos, para entender cuáles han sido los caminos y para entender mejor nuestro proceso de trabajo. No significa que tengamos una fórmula preestablecida. Yo creo que cada espectáculo va encontrando su propio camino, y esos caminos son los que nos interesa reflexionar pues, cuando han más o menos ya tenido un largo recorrido, ¿no? Y esta es una demostración en progreso que estamos preparando con Teresa para justamente entender qué hemos hecho con Antígona. Y bueno. ¿Por qué Antígona? Bueno, la primera cosa es que para mí como actriz, desde mucho tiempo atrás, Antígona expresaba la imagen de la persistencia, de la determinación, y era, aunque no conociera a fondo el texto ni la historia, era una imagen muy recurrente en mis fantasías. Por otro lado, otro elemento es que en el grupo Yuyachkani, la mitad de los participantes, de los integrantes, somos mujeres, ¿no? Y las mujeres del grupo hemos hecho un largo y continuo trabajo con mujeres afuera. La presencia de la imagen de la mujer es muy sensible en nuestra historia como grupo, y con el tiempo, poco a poco, los temas en torno a mujeres o accionados por mujeres han ido haciéndose cada vez más presentes. Otro elemento importante y diríamos casi fundamental y decisivo es la presencia de la mujer en la historia del Perú, especialmente en los últimos 20, 25 años, ¿no? La presencia de la mujer ha sido una presencia poderosa, fuerte, persistente y silenciosa en muchos casos. Las mujeres han sido las que han llevado adelante periodos y expresiones de lucha, de reclamos, han sido las que han tenido iniciativas para plantear tipos y niveles de organización, no solamente gremial, social, sino también cultural. Y si nos vamos al otro extremo de un elemento fundamental en la historia del Perú, como es la presencia de Sendero Luminoso, las mujeres han sido un elemento sangriento, poderoso y decisivo, como lideresas o como colaboradoras de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, ¿no?
Luego las secuelas de la guerra y de la violencia interna han dejado grandes y grandes cientos y sectores de jóvenes, mujeres muy jóvenes, madres solteras con padres desaparecidos o del mismo ejército, que también han conformado una presencia muy fuerte como temática para nosotros, ¿no? Y finalmente, algo que fue muy fuerte en la decisión y en el proceso de decidir hacer Antígona fue la soledad de todas estas mujeres, ¿no? De todas estas mujeres de las que hablo, ¿no? Que de una manera también muy solitaria han emprendido caminos de resistencia muy fuertes, ¿no? Yo lo que tengo que decir sobre eso es que en el grupo alentamos que cada actor, cada actriz pueda tener un espacio, una autonomía suficiente para inventarse un proyecto incluso al interior del mismo grupo. Y este es un proyecto definitivamente de Teresa, ¿no? Teresa lo tenía hace mucho tiempo guardado y dando vueltas, y era como extraño, poco orgánico con la dinámica de Villaskani, que no habíamos tenido experiencias antes de partir de un texto clásico, ¿no? Sin embargo, ella trabajó mucho, investigó y me pidió muchas veces que sea el ojo de afuera de este espectáculo. Y un día, creo que el camino final para el espectáculo fue cuando un día le pedí a Teresa, bueno, que si quiere hacer el proyecto, que haga una conferencia en el grupo. Entonces ella se sentó así como está ahora, con su silla, sus materiales, sus libros, y preparó una conferencia para todos nosotros. Y en esa conferencia era como un poco lo que hacía ahora, entrar y salir de los personajes, y nos iba contando su versión, cómo la entendía, con sus propias palabras, creando su propia manera de encontrarse con la historia. Y yo siento que en ese momento recién me enganché, porque yo le dije, ¿por qué no hacemos una conferencia? Porque no me imagino hacer un unipersonal que sea un resumen de todos los personajes o algo así. En todo caso, lo que sería después de la obra, sabíamos que lo íbamos a encontrar como resultado de la misma investigación, que no lo íbamos a tener predeterminado antes, que ya el proceso mismo de exploración nos iba a decir cuál iba a ser nuestra versión, nuestro camino. Y así comenzó con esta conferencia, con esta idea de conferencia, donde yo encontré que había el embrión de una posibilidad de estructura. Esa fue la primera cosa. Sí, luego vino el periodo de lo que podría llamarse el asedio al texto, ¿no? Después de esta conferencia que Miguel me pidió, yo hice una exposición de toda la historia de la estirpe de los labdácidas, ¿no? Que son las 3 tragedias tebanas. Empezó la etapa ya de asediar, de tratar de aprehender esta cosa tan inmensa que era la Antígona de Sófocles, ¿no? Vino un estudio del texto, y paralelamente a ese estudio y de entender qué cosa había detrás, cuáles eran los momentos del conflicto y de la historia, que fue una cosa difícil, ¿no? Porque, como dice Miguel, nunca habíamos trabajado con un clásico, lo habíamos leído muchas veces, pero pensar en hacer un lenguaje escénico de eso era algo nuevo, para mí también como actriz, ¿no? Paralelamente a ese estudio empezamos a buscar en el espacio imágenes, ¿no? Entonces vino lo que nosotros llamamos la acumulación de material, ¿no? Improvisaciones, algunas veces partiendo de una acción física, como por ejemplo la acción de enterrar, que es muy concreta, que es muy precisa, y a partir de allí desarrollamos unidades de improvisaciones que fuimos guardando, ¿no? Luego hubo otro momento que Miguel me pidió que hiciera versiones del texto, que hiciera selecciones. Entonces hice varias selecciones, separando todo lo que decía Antígona, todo lo que decía Creonte, todo lo que decía Tiresias. Y bueno, fue un tratamiento que yo intenté hacer desde mi terreno, tratando de traer al presente las palabras de Sófocles, ¿no? Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de la contundencia de ese texto, ¿no? De que esas palabras estaban ahí porque 1000 veces antes se habían buscado 100 primero, y que esa que había quedado era la precisa, ¿no? Entonces, cuando sentimos que el texto era fuerte y grande, y que no
no íbamos a poder desde nuestro campo hacer una traducción al presente, pues llamamos e invitamos a un poeta maravilloso que se llama José Watanabe. Sí, José Watanabe encuentra ya a Teresa moviéndose en el espacio, jugando en el espacio. Yo creo que mientras hablo de José, tú puedes ir trabajando con la silla, que es uno de los elementos recurrentes en el trabajo de objetos de Teresa, ¿no? No colecciona sillas porque no tiene una casa muy grande, pero colecciona muchas imágenes de sillas y generalmente en eso que llamamos entrenamiento general, entrenamiento aplicado, proceso de acumulación sensible, nos hacemos acompañar de accesorios. Obviamente esta no es la silla de Teresa, mandada a hacer con una madera especial y un carpintero exclusivo, pero bueno, porque el objeto obviamente tiene que pasar por un proceso de exploración, como prolongación del cuerpo, sentir su peso, sentir que es parte, en fin, explorar en todas las posibilidades el trabajo del objeto. En este caso fue la silla, y la silla se fue quedando como compañero escénico fundamental en el trabajo, ¿no? Y en este momento es que nos encontramos con el poeta José Watanabe, y él encontró que hacíamos improvisaciones y la historia como que iba fluyendo más o menos de corrido, ¿no? Pero sentíamos que había ahí un manejo de texto que no lo podíamos manejar nosotros, que no nos podíamos apropiar totalmente del texto. Entonces, realmente que hubo una empatía con él y él comenzó a devolver poemas y convirtió el texto de Sófocles en 24 poemas. Que al principio fue algo como muy extraño, pero que sí fue una base para empezar a negociar con el poeta cada fragmento que nos iba entregando. Por ejemplo, vamos a ver, Teresa, ahora los tratamientos de algunos poemas, ¿no? La playa. La playa. Pero primero déjame jugar con mi tela. Estaba olvidando. Ese es otro accesorio que comenzó. Bueno, Teresa primero metió el escenario como 20 metros de gasa. Yo le dije, esa gasa no va a entrar de ninguna manera, olvídalo. Pero los actores siempre son persistentes y trabajan con muchos accesorios, ¿no? Y la lucha es por qué se queda y qué va y qué no va. Pero los pedazos de gas están metidos dentro de ese vestuario. Encontramos el vestuarista que investigó, le dio telas a Teresa, y ella pudo investigar y tiene una teoría del lado femenino y masculino de las texturas, etc. Y con eso se fue trabajando. Esa es una parte del vestuario, ¿no? No tiene todo el vestuario, pero lo ha traído para mostrar cómo cada una de las presencias tiene un uso distinto. Esta es la narradora, que a veces también está sin eso porque tiene un peto que la presiona. Esta es Antígona. Este es Hemón. Y Creonte. Y este es Milesias. Como ustedes saben, las fuentes del comportamiento escénico de un actor o de una actriz son diversas, ¿no? Parten desde su mismo entrenamiento, su trabajo con los accesorios,
la cultura corporal y vocal que tienen los actores, y con eso se va trabajando, juntando y proponiendo material al director, ¿no? Tener el texto no es la única guía, incluso el comportamiento comienza antes de tener el texto, ¿no? Pero en este caso ya teníamos algunos poemas y yo quisiera mostrar algunos ejercicios que yo le pedí a Teresa sin decirles en qué poema me parece que podrían entrar determinadas improvisaciones corporales, o simplemente yo le pedía algún tipo de comportamiento sobre una imagen que le planteaba y luego yo veía si es que esas imágenes me sugerían algo dentro de la estructura que había planteado el poeta Watanabe. Por ejemplo, esta es una primera improvisación donde yo le dije simplemente en la playa, cuando niña, jugando con castillos de arena. Esta es una improvisación que es mucho más larga, en la cual ella trabaja con sus imágenes, yo trabajo con las mías, y la revisamos, la limpiamos, como que hacemos un premontaje, pero en función, yo sentía que este momento tenía vida. Entonces, como tenía vida, había que editarlo para reforzar esos momentos de vida, en atención a que hayan oposiciones, niveles, calidades diversas de energía. Entonces, lo que se procesó y cómo quedó la improvisación es lo que Teresa va a enseñar ahora. La imagen con la que yo asocié después de esta improvisación editada era con la del brujo, el prestidigitador, el adivino, alguien que tiene el que tira los caracoles, ¿no? Alguien que tiene un gran valor en sus manos. Y empezamos a trabajar esta estructura corporal con el texto de Tiresias. Sí.
sobre amplias bases de mármol. Yo lo veo al borde de un abismo. Escúchame. Están ocurriendo sucesos para el temor. Los 1000 pájaros de mi árbol, pájaros de algarabía, fueron arrancados por grandes aves llenas de cólera que hicieron del árbol campo de batalla donde esgrimían garras para sangrarse cruelmente. Al no comprender esa violencia, ¿acaso figuración de otra venidera? Yo corrí a ofrecer sacrificios en el altar. Obviamente el público no tiene que saber que detrás de esto hay una improvisación de infancia de Teresa. Lo que importa es que ella tenga una fuente que le permita hacer una acción verdadera, no una acción que ilustre lo que está diciendo el texto. Eso también lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces quedó porque pensábamos que funcionaba este momento. Después, otro ejemplo que quisiéramos poner que nos planteaba el texto de Watanabe, que lo había hecho a partir de su versión del texto de Sófocles, pero nosotros queríamos aludir y hablar del Perú. Y hablar del Perú no significaba que teníamos que poner polleras o zampoñas o hacer una cosa con aire de vernáculo, ni mucho menos en este caso, aunque hay mucho de vernáculo en la historia de Villascaña. Pero queríamos sí pensar en el Perú. Entonces hay una imagen que fue muy importante que tiene que ver con las razones personales de Teresa. Teresa vive al frente de la residencia del embajador japonés que fue tomada por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y ella tenía esas imágenes. Entonces yo un día le digo, muéstrame una improvisación donde tú mires desde el 5º piso de tu casa lo que sucede al frente en la residencia del embajador japonés. Lo que quedó al final. Sí. El momento en que subes a la silla ya ves la verdad. Ya en la... Sí. Este es un momento de la narradora, ¿no? Un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo de orden, un rey que gobierna y un pueblo que labora calmo. No vería las turbulencias debajo del agua mansa. ¿Quién le diría que una muchacha está muriendo por piadosa? ¿Quién le informaría que el joven iracundo que sale de palacio se arrancaría la piel si con ello dejara de ser hijo del rey? Y ahora sospechemos que más duras serán las secretas correntadas, porque ahí viene Tiresias, el anciano vidente. Mala señal es su caminar agobiado, que no es por edad, sino por el peso de sus presagios. Los dioses le dieron a Tiresias una paradoja, lo hicieron nacer ciego, y así va con Lazarillo ante Creonte. Los textos hablan de Tebas
pero las imágenes con las que la actriz construye su comportamiento son imágenes de los últimos días del dictador Fujimori, mirando desde la sala de su casa, ¿no? ¿Otra fuente de las mujeres? Sí. Cuando estábamos en la mitad del proceso, ya teníamos una estructura y habíamos definido más o menos la convención, decidimos invitar a las mujeres integrantes de la Asociación de Familiares de los Desaparecidos, cuya presidenta es una mujer que se llama Raida Kondo. Entonces, cada día invitábamos a una de ellas nada más a nuestra casa, al teatro. Primero yo me sentaba en el escenario, en lo que era el escenario, con mi silla, y le contaba brevemente la historia de Antígona, y le decía que era una historia que había sucedido 2500 años atrás. Y luego le pedí a ella que se sentara en mi silla y que me contara su historia. Fue un proceso largo y muy importante para afianzar sensiblemente el trabajo de la obra, y yo les decía a ellas, a cada una de ellas, les contaba que era muy importante para mí, para nosotros, escuchar sus historias, aunque no íbamos a contarlas directamente en el escenario, no íbamos a hablar de ellas con nombre y apellido, pero detrás de cada cosa que yo hiciera en el escenario iba a estar escondida una imagen, una palabra, un gesto de cada una de ellas, y que la realidad era tan fuerte, tal como cada una de ellas nos la contaba, que habíamos tenido que irnos a una historia muy lejana para desde lejos poder volver a mirar nuestro presente. Entonces, esa información que yo iba recibiendo de cada una de ellas iba más allá de lo que me contaba, que a su vez significaba una esencia muy importante, porque muchas de ellas eran mujeres que no habían tenido en su vida ningún propósito de liderazgo. Eran madres o hermanas que vivían su vida tranquilas, con carencias, sí, algunas, muchas en realidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Raida, era una mujer que tenía su tiendita y vendía sus cosas. Un día su hijo no llegó y nunca más apareció. Entonces, ella había tenido que enfrentarse a eso. Había aprendido a leer, para leer los periódicos, había aprendido a escribir, para escribir los documentos, las demandas, había aprendido a hablar, para ir y tocar las puertas y decir lo que tenía que decir, y finalmente había aprendido a ser seguida, a ser líder de un montón de mujeres igual que ellas. Entonces, yo con ellas aprendí que la fuerza no siempre está en la forma o en la firmeza o en el gesto aguerrido, sino que la fuerza más intensa es la que está adentro, ¿no? Porque ellas eran mujeres muy frágiles, muy sensibles, que no levantaban mucho la voz, pero que habían tenido el coraje de enfrentarse a todo con mucha soledad, ¿no? Y eso fue lo que quedó capturado en el montaje de este trabajo, que fue dedicado a todas ellas, ¿no? Sí, y además muchos momentos de gestualidad de Teresa y de su comportamiento corporal, yo estoy seguro que tienen que ver con esos momentos de vínculo con ella, ¿no? Cosas que se han creado. Pero eso es curioso porque ¿cómo se recoge ese material? Ese material no es un material que se recoge como en el caso de los ejemplos que les he puesto, de poner una improvisación y que la actriz vaya devolviendo con imágenes, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos para buscar un comportamiento escénico codificado, ¿no? Pero hay otros momentos que el actor está tan metido en el tema, ¿no? Y su cuerpo está de alguna manera ya en una situación de vibración, que hay un estado del cuerpo y de sensibilidad del actor que nos permite también plantear otro tipo de improvisaciones. Esta, por ejemplo, es una improvisación que quedó tal cual me la mostró Teresa. Yo no generalmente edito la improvisación, le doy pautas, le comento, le digo, en fin, pero esta quedó tal cual porque sentí que no tenía nada que decir, ¿no?
Y creo que esos son los momentos que a mí más me sorprenden en trabajo, en este caso con Teresa, cuando hay algo que sale, una energía totalmente imprevisible, nueva, ¿no? Es un poco lo que está en su momento, presenta el momento diferente. Es el último, pero no. Las muertes de esta historia vienen a mí, no para que yo haga oficio de contar desgracias ajenas. Vienen a mí, y tan vivamente, porque son mi propia desgracia. Yo soy la hermana que fue maniatada por el miedo. Antígona entró en mi casa como un airado y súbito fulgor y me habló así: Ismene, quiero que tus manos me ayuden a enterrar el cadáver de nuestro amado hermano. Confío en que, habiendo nacido noble, no te haya ganado la villanía. Sus palabras ardían, pero yo tenía el ánimo como el de un pequeño animal asustado, y sabiendo que le asistía razón, le dije que deliraba, que un viento de locura le había golpeado la cabeza. Era el miedo, Antígona, porque la muerte sería nuestro pago por enterrarle. Hermana mía, te dije, mejor pidamos a los muertos que nos dispensen y que prevalezcan sobre nosotras las órdenes de los poderosos vivos. Pero me reprochaste. Dijiste: busca tú, Ismene, la aprobación del mundo del tirano. Yo iré tras la gracia de los dioses. Y te fuiste a la colina de nuestro muerto. ¿Ves este mundo de abajo? El palacio tiene ahora un profundo silencio de mausoleo, y desde allí nos gobierna un cadáver que respira, un rey atormentado que velozmente se hace viejo. Hermana mía, mira, este es el rostro de nuestro hermano, antes de los buitres, de los perros y de la podredumbre. Y estas 3 libaciones tardías son de mi pequeña alma culposa. En tu elevado reino, pídele a Polínices que me perdone la tarea que no hice a tiempo, porque me acobardó el ceño del poder. Y dile que ya tengo castigo grande en recordar cada día tu gesto, que me tortura y me avergüenza.
al final de la obra se descubre que en realidad el personaje principal no es Antígona, sino es Ismene, ¿no? Que es algo que encontramos a mitad de proceso, no lo sabíamos desde el principio. Yo creo que fue lo que armó y lo que dio finalmente el sentido que estábamos buscando a la obra. Hay otras fuentes que no hemos incorporado todavía en este montaje, que tienen que ver con el trabajo de un pintor, Rafael Hastings, que trabaja con retratos de al óleo y técnicas distintas con sillas y bailarinas. Y también otra fuente que me parece importante que no se incorporada todavía en este montaje son las que tienen que ver con un entrenamiento de teatro no que hizo Teresa Colón, maestra japonés. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para seguir con el segundo momento, que ya además es más lento. Es 1 minuto, ¿no? No se vayan, que es al toque. Al toque, yo lo bajo al toque. Ah, gracias. Sí, ahí sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Debo. Debo. Ok, vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar, por favor. Con nuestra necesidad de expresar la opinión que tenemos, ya sea sobre cualquier tema, ¿no? Hay varios niveles de trabajo en el grupo. Uno de ellos son los espectáculos de espacios cerrados, otros son los trabajos de espacios abiertos que cobran diferentes formas y que llamamos acciones. Y en el contexto en el que se creó Antígona, que fue en el año 2000, era el momento en el que el dictador Fujimori estaba a punto de huir del país, los corruptos no habían sido todavía descubiertos, y desde el año 2000 en que sale este trabajo y que empieza a hablar de la necesidad de asumir las responsabilidades y de asumir el silencio, a partir de allí hasta el año 2002 fueron sucediéndose de una manera vertiginosa los acontecimientos en nuestro país, y nosotros como artistas y como ciudadanos estábamos involucrados muy apasionadamente, también muy estéticamente en lo que iba sucediendo, ¿no? En el año 2002 se da una campaña en contra de la corrupción porque, bueno, los corruptos no eran mencionados explícitamente, y para variar el común de los ciudadanos prefería volver a olvidar lo que acababa de suceder. Entonces, una de las cosas a través de las cuales trabajamos esto fue una acción muy simple, muy cruda y directa, con la que salíamos a las calles, agarrábamos una calle, la cerrábamos, dábamos la acción durante 20 minutos y luego zafábamos de ahí a otro lugar, ¿no? El trabajo con la máscara es un trabajo muy importante en el grupo, ha tomado niveles muy sutiles, muy complejos. Tenemos fuentes tanto de la historia universal como de la cultura peruana, y también tenemos esta vertiente del trabajo con la máscara, que son los mascarones o las máscaras que directamente expresan a los personajes, que en este caso, que se llamó el bus de la fuga, queríamos señalar directamente, ¿no? Esta acción se llamó el bus de la fuga, y los personajes eran los personajes que querían fugar del país, ¿no? Apagamos por aquí. Sí. Una lágrima se escapa, si la por la emoción
Pero en esas galerías hay también una galería de arte, ¿no? Entonces hay como el concepto de galería en su doble acepción, ¿no? Y nos instalamos 6 actores con 6 vitrinas virtuales, un corredor en este centro de Lima, repitiendo durante 3 horas y media una secuencia temática que tiene que ver con los estereotipos de la peruanidad y que tiene que ver también con una corriente muy fuerte que comenzó a gestarse al inicio del periodo democrático post-dictadura, donde comenzamos a hablar y a pelear por un museo de la memoria. Un museo que se podría hacer en las ruinas de un banco, el Banco de la Nación, que fue mandado a quemar por Vladimiro Montesinos cuando ya estaban perdiendo la batalla. El último estertor de la rata fue incendiar ese Banco de la Nación. Y se comenzó a plantear que ahí haya un museo de la memoria. Lamentablemente no se ha logrado nada de eso, pero con esa idea, con ese concepto, trabajamos este proyecto que se llama justamente Hecho en el Perú, Vitrinas para un Museo de la Memoria. No sé si quieres agregar algo. Bueno, eso ha sido todo. Entonces, el próximo... ¿El tercero no quieren probar? Yo creo que no, porque vamos a sufrir un poco. Decirles nomás que el último espectáculo, que se llama Sin Título, Técnica Mixta, tiene que ver mucho con el trabajo anterior, con el concepto de este trabajo, ¿no? Sacamos todo, nosotros tenemos una sala con capacidad de 220 personas, con unas graderías, y sentíamos que ese tipo de teatro frontal a la italiana, después de toda esta experiencia, ya no nos servía, no nos servía para nada. Y convertimos toda nuestra sala en una gran instalación, casi como si fuera un depósito de un museo. El proyecto se llamó en sus inicios Archivo de la Nación, ¿no? Pero nos pareció muy pretencioso y después se llamó el título que tiene ahora, que es Sin Título, Técnica Mixta. Y ahí trabajamos con la documentación de 2 periodos de la historia del Perú. El periodo de la guerra con Chile en 1879 y el último periodo de los 25 años de violencia, tratando de crear un contraste y ver también los niveles comunes que se repetían en ambos periodos de violencia, ¿no? Y bueno, ahí en eso estamos, es el último trabajo del grupo. Creo que hemos dado un pequeño panorama de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la ocasión. Gracias. Una fuente muy importante en el trabajo de Viviani. Quizás porque a través de la máscara descubrimos lo que era la cultura en nuestro país. El silencio también de los ancestros y de los antiguos, porque a través de la máscara descubrimos la teatralidad y descubrimos que el teatro no había venido con los españoles y descubrimos los personajes que hacen performances extraordinarias desde cientos de años atrás y descubrimos los mitos, las leyendas, y también fue una fuente de investigación y el entrenamiento. En fin, todos los teatreros sabemos lo que significa una máscara, ¿no? Entonces para nosotros fue algo muy fuerte. Como ya hemos centrado un poco en las técnicas de lo que es la construcción de la máscara, y de una u otra manera hemos investigado lo que significa el cuerpo, el espíritu de la máscara, cuando ha habido momentos de gran urgencia, escénica y de acción, siempre hemos tomado la máscara como una fuente para poder tener una expresión de choque y de impacto, ¿no? Entonces, esto que iban a ver ahora era una estructura dramática muy simple, es
dramática compuesta por los diferentes lenguajes en el espacio. No era dramática literario-teatral, sino del ordenamiento de los diferentes lenguajes en el espacio, donde los personajes estos de los que les hablábamos, ¿no?, los corruptos, venían a ostentar en esta calle con un bus donde decía, normalmente en los buses en Lima dice Lima Barranco, Lima San Isidro, ¿no?, los distritos, pero en este bus decía Tokio Caracas, porque Fujimori se había fugado a Tokio y Montesinos se había largado a Venezuela, ¿no? Entonces ahí en el bus decía Tokio Caracas, y adentro estaban Fujimori y Montesinos con unas maletas inmensas llenas de billetes de dólares, hechos con papel de la guía telefónica, claro, billetes de dólares, y toda su corte eran personajes muy reconocidos en la realidad de Perú, que eran una jueza corrupta, su asistente, un militar que fue el que comandó un grupo paramilitar, que fue el grupo Colina. Entonces el militar estaba en Santos y tenía una mano gigante, así, y había un chancho grandazo trabajado por 3 actores adentro, que era el grupo Colina, con una cara de chancho, que era un cuerpo muy grande. Todos salían del micro, ¿no? Todos salían a ostentar y a hacer unas coreografías con una música que Fujimori compuso para su campaña electoral, ¿no? Fujimori dice que soñó una noche una música, ¿no? Y se fue corriendo a buscar a un grupo que nosotros llamamos chicha o tecnocumbia, que era un grupo muy popular, y por supuesto esto en Lima quiere decir dinero. Entonces la llamó a la cantante para decirle que tenía la música y que quería que lo convirtieran en la canción de su tercera campaña, porque ya se estaba lanzando para la tercer periodo, ¿no?, en el año 2000, donde se destapó toda la cochinada, ¿no? Entonces nosotros bajábamos del bus con esa música. ¿Cómo es? Chino. Era una cosa Chino. Chino, gritaba la canción, ¿no? Entonces, con los parlantes que teníamos ahí en el micro, salía la canción a todo volumen y la gente se rayaba, decía, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bajábamos todos, teníamos un desplazamiento, hacíamos unas coreografías, hacíamos cochinada y media, pero todo muy bien pauteado, muy bien secuenciado. Y había otra parte, que eran otros actores nuestros, que representaban a la opinión pública y que salían con figuras muy representativas también de la opinión pública, que eran los cuerpos de blanco, que se usaron mucho en acciones de calle para todo tipo de expresiones, ¿no? Las manos grandes, blancas también. Entonces ellos hacían un combate contra nosotros y le daban a la gente que se juntaba las manos y banderas para que la gente también opinara. En algunos sitios a los que íbamos la gente perdía noción de la frontera entre teatralidad y realidad, y nos tiraban cosas, ¿no? Había sitios en los que teníamos que salir disparados, corríamos peligro. Es curioso también que en la sociedad moderna las contiendas electorales se deciden generalmente en debates televisivos, ¿no? Pero en el Perú había una situación de estado performativo general, que ya no solamente eran las movilizaciones populares, sino también Fujimori y su corte había tomado las calles. Entonces no podía, el teatro no podía seguir en el teatro mientras la escena realmente vibrante estaba en la calle, ¿no? Incluso él, de manera muy inteligente, muy astuta, se mandó a construir un escenario que era como una pasarela, que se usaba por primera vez, una pasarela que iba así hasta el medio, ¿no? Nosotros pensábamos que tenía una influencia kabuki, porque se llama kabuki. Pero no creo que sea un burlesque. Y él viajaba con una corte de bailarinas y todos sus candidatos bailaban esta gente. Bailaban muy mal, por cierto. Pero esos momentos álgidos se trabajó mucho, se hizo mucho en las calles. Hubieron colectivos como el colectivo Sociedad Civil, que hizo el gesto de lavar la bandera al mediodía todos los viernes y tender las banderas en la misma plaza de armas, que eran unos bancos con lavatorios y jabón, y se lavaba la bandera.
un gesto de un grupo plástico que se logró imponer de una manera decisiva en el derrocamiento de la dictadura, que se convirtió en el gesto de toda la sociedad civil, por lo menos en Lima, después se replicó en provincias, incluso fuera del país se comenzó a lavar la bandera. Después hubieron otros colectivos que trabajaron, por ejemplo, con un proyecto que se llamaba Pon la basura en la basura, que hicieron unas bolsas negras de basura con la cara por un lado de Montesinos y por otro lado de Fujimori. Entonces, tú salías de la calle, dejabas tu basura, pero estaban las fotos de estos tipos sin basura. Y también se hacían movilizaciones para llenar camiones de esas basuras e ir a visitar las casas de los corruptos y ponerles toda la basura en la puerta, ¿no? Se usó mucho los carteles también, esos carteles con pintura fosforescente en que se anuncian las fiestas de cumbia, ¿no? Se llenaron las calles con textos que decían queremos cambio, no cumbia, ¿no? Sí, hubo una gran movilización en todos los sentidos y ese es un trabajo decididamente de presión política para realmente que se tome en serio la lucha contra la corrupción, que lamentablemente ha sido una de las grandes fallas y grandes desesperanzas de este gobierno democrático que no ha sabido poner mano dura con la corrupción, y la corrupción continúa, probablemente no en la misma dimensión, pero los corruptos están saliendo y la impunidad campea.